Si estás viendo esto es porque eres un loco de los fenómenos paranormales. Si quieres saberlo todo de fantasmas, espíritus y apariciones, no te puedes perder este recopilatorio. Corre, suscríbete que empieza. Bienvenidos al Draw My Life sobre el origen de los fantasmas. Antes de resolver vuestras dudas, os vamos a contar una historia. En el siglo XVIII, una mujer llamada Hinton Amper se hospedó en una casa de campo no muy lejos de Londres. Su marido estaba en ultramar, así que ella se quedó cuidando a sus 2 hijos. Un día comenzaron a ocurrir cosas extrañas, ruidos inexplicables, sonidos de batalla y gritos de desesperación. Todos los que vivían en aquella casa eran testigos de tales sucesos. Los sirvientes, un clérigo amigo de la familia y los niños de Amper, demasiado pequeños para comprender qué estaba pasando. Pero todo empeoró cuando los sonidos dejaron lugar a las apariciones nocturnas. Una de ellas, la más recurrente, era la de un hombre y una mujer acostando a sus hijos. Los niños cada vez se veían más afectados y la cordura de Hinton Amper empezó a flaquear cuando decidió volcar todos sus esfuerzos en evitar que nada de lo que ocurría les afectase. Esta historia real, escrita por la propia madre, se encuentra en la Biblioteca Británica. Es uno de los relatos sobre fantasmas más escalofriantes de la historia, sobre todo cuando el lector experimenta cómo la caligrafía de Amper se va deteriorando con el paso del tiempo. ¿Existen los fantasmas? Para Amper está claro que sí, pero para una gran parte de la población todo está en nuestra cabeza. Desde las culturas primitivas existen los fantasmas, o el concepto de algo etéreo que se separa del cuerpo tras la muerte, solo que al principio estos fantasmas tenían una vida miserable, eran superficiales y sin apenas fuerzas para moverse, solo podían aparecer en los sueños. Más tarde, culturas como la egipcia o la de los sumerios comenzaron a utilizar figuras fantasmales como personajes mitológicos para contar las historias de sus dioses y héroes. Los romanos distinguían 2 tipos de fantasmas, los buenos, que eran espíritus de antepasados, y los malos, que eran criminales cuyos espíritus caminaban errantes entre los humanos. En las civilizaciones orientales que creen en la reencarnación, los fantasmas son almas que han rehusado a reencarnarse. En Japón, por ejemplo, son una parte muy importante de la vida cotidiana y por eso hay muchas clases de fantasmas. El conocido como Kodama, el Tengu, el Inugami o el Kamaitachi. Según la época, los fantasmas han tenido papeles muy distintos en la sociedad. En la Edad Media estaban por todos lados, la sociedad hizo de ellos un uso irracional. Había mensajeros divinos por todas partes. Sin embargo, en la Ilustración el escepticismo los anuló completamente. En el siglo XIX la creencia en fantasmas volvió con mucha fuerza gracias a prácticas muy populares como el espiritismo. Por primera vez los fantasmas fueron interrogados en sesiones espiritistas y empezaron a contar cosas sobre la vida en otros planetas. En el siglo XX todo el mundo se entusiasmó con los poltergeist. Durante las guerras mundiales la telequinesis o la percepción extrasensorial eran bienes muy preciados. Llegaron las casas encantadas, los cementerios indios. ¿Y ahora? Pues vivimos en una época en la que las posesiones han dejado paso a los hombres altos y espectrales que nacen en Internet y cuyas historias de sangre y muerte se hacen realidad cuando llegan a las manos equivocadas. ¿Creer o no creer en los fantasmas? Puede que haya fenómenos que nunca podremos explicar, pero la mayoría de ellos tienen sentido según estas tesis científicas. Los fallos cerebrales, las visiones de fantasmas, son en ocasiones una ilusión que produce nuestro cerebro cuando estamos cansados y tenemos la mente en blanco. La parálisis del sueño, como explicamos en nuestro anterior Draw My Life, ocurre cuando despertamos de un sueño pero nuestro cuerpo no lo hace. Intoxicación de monóxido de carbono. En pequeñas dosis el carbono provoca alucinaciones. Y hasta aquí el origen de los fantasmas. ¿Alguna vez has experimentado un suceso paranormal? Casa con un grupo de amigos y entre risas uno de ellos tiene una idea: jugar todos juntos a algo con el fin de invocar espíritus. Muchos sienten miedo, y no es para menos, porque sus consecuencias pueden ser terroríficas. Bienvenidos al Draw My Life de juegos para invocar espíritus. Estamos seguros de que al mencionar este tema, más de uno de vosotros habrá pensado en la Ouija, uno de los juegos más famosos de este tipo. Si quieres conocer en profundidad en qué consiste esta práctica, puedes ver el Draw My Life que hicimos sobre la Ouija pinchando en la tarjeta que aparece arriba. Si alguna vez te has preguntado cómo invocar espíritus con un péndulo, quizá este Draw My Life te sirva de ayuda. Parece que para ello tan solo necesitas contar con un hilo y una aguja de coser. Una vez que tengas estos elementos, debes introducir el hilo en la aguja de coser. A continuación, coloca el hilo entre tus dedos y deja caer la aguja hasta el centro de la palma de una de tus manos. Pregunta después si hay algún espíritu en la estancia. Si la aguja se mueve de forma circular, la respuesta es afirmativa. Si en cambio su movimiento es en forma lineal, la respuesta es negativa. Ten en cuenta no jugar en un sitio con viento, para que esto no determine los movimientos de la aguja. ¿Sabías que unas simples monedas también te pueden ayudar a invocar a un espíritu? Eso sí, para ello necesitas que ambas monedas sean del mismo valor. Una vez las tengas, remuévelas en tus manos y deja que caigan al suelo. Al parecer, si las monedas caen de cara, la respuesta es negativa, mientras que si caen de cruz, esta será positiva. Si cada una cae de una manera, deberás repetir el proceso.
Eso sí, ten en cuenta que si deseas dejar de jugar, antes debes preguntárselo al espíritu mediante este sistema. ¿Viste en su día a través de las redes sociales a alguien jugando a Charlie Charlie? Si no te suena este juego, atentos, que aquí viene su explicación. Para jugar no necesitas demasiado, salvo un par de lápices y una hoja de papel. Dibuja 2 líneas que formen una cruz. En 2 de los cuadrantes escribe sí y en otros 2 no. Después sitúa los lápices sobre las líneas que has dibujado, uno encima del otro. Y ahora sí, ha llegado el momento de hacer la temida pregunta. Charlie Charlie, ¿estás ahí? Una vez pronunciada esta cuestión, se supone que uno de los lápices se moverá para apuntar a una de las respuestas que previamente habíamos escrito en la hoja de papel. Por último, nos hacemos eco del espíritu de Satoru-kun. Si quieres invocarlo, has de ir hasta una cabina de teléfono, introducir dinero y después llamar a tu propio número de teléfono móvil. Deberás decir: Satoru-kun, Satoru-kun, por favor acude a mí. Satoru, Satoru, por favor muéstrate. Satoru, Satoru, por favor, si estás ahí, respóndeme. Y una vez dicho esto, cuelga y apaga tu teléfono. Según se cree, en las siguientes 24 horas recibirás la llamada de Satoru. Te dirá dónde está y luego colgará. Esto lo hará en varias ocasiones y tú te irás dando cuenta de que se encuentra cerca de ti. Finalmente te dirá que está detrás de ti. En ese momento no debes girarte, ni mirarlo, ni tocarlo. Tan solo debes formular rápidamente tu pregunta. Él la responderá y después se marchará. Dicen que si rompes alguna de las reglas, puedes llegar a morir. Bienvenidos al Draw My Life de la Ouija. Desde hace siglos muchas personas han querido conocer qué hay más allá de la muerte. Algunos han inventado varios métodos para establecer contacto con los espíritus que nos rodean, y el más famoso de ellos es la Ouija. La idea de que estas presencias nos observen y existan en una dimensión paralela es inquietante. A finales del siglo XIX en Estados Unidos, el espiritismo cobró gran relevancia entre la población para comunicarse con aquellos que habían muerto en la guerra o por enfermedades. Se inventaron unos tableros con los que se afirmaba poder hablar con los del más allá. En ellos estaban escritos el abecedario y los números del 0 al 9. También había un hola, adiós, sí y no inscritos en los extremos de la tabla. A pesar de tener un origen impreciso, el primer documento legal que existe sobre la Ouija data del 28 de mayo de 1890. Es una patente del producto registrado por Elijah J. Bond y Charles Kennard, quienes comercializaban el tablero como un juego familiar que respondía a tus preguntas sobre el pasado, presente y futuro sin error. Un empleado de Kennard llamado William Fuld tomó el control años más tarde de la producción de la Ouija. La empresa de Fuld tuvo los derechos hasta 1966, cuando se los vendieron a la compañía juguetera Parker Brothers. Actualmente la patente la tiene Hasbro, tras adquirir Parker Brothers en los 90. Pero volvamos a las misteriosas comunicaciones que se establecen con este método. Seguro que conocéis a alguien que haya jugado a la Ouija. Quizá le funcionase y logró mantener una conversación con algún espíritu, pero es cierto que la mayoría de veces no ocurre nada. Tras el boom de hablar con los fantasmas a través de este tablero, muchos científicos quisieron saber qué es lo que motivaba realmente el movimiento del objeto que se coloca como marcador. Se realizaron muchas investigaciones que dieron con una conclusión: el efecto ideomotor, un fenómeno psicológico por el cual el sujeto realiza movimientos dictados por su inconsciente. De este modo, los participantes de la Ouija moverían el marcador aunque no lo pensasen. Es un acto de autoengaño. Pero muchos no creen que sea así y siguen experimentando situaciones paranormales cuando juegan a la Ouija. Algunas personas aseguran haber recibido respuestas sobre información que solo ellos conocían y predicciones de futuro que se acabaron cumpliendo. Es algo escalofriante pensar en la posibilidad de que nos observen y hablen mediante un abecedario inscrito en una tabla de madera. Si te atreves a probarlo, tendrás que hacerlo con al menos una persona más. Colocad vuestro dedo índice en el marcador que hayáis elegido. Puede ser un vaso boca abajo, un triángulo de madera o cualquier otra cosa. Si quieres hablar con alguien en especial, tendrás que llamarle mentalmente, invocarle. Si no es así, empezarás preguntando: ¿hay alguien ahí? Tendremos que ser pacientes y esperar una respuesta. Cuando conteste, podrás comenzar a preguntarle. Muchas personas recomiendan ser amable con la entidad e intentar no enfadarle demasiado. Recuerda, al igual que hay almas limpias, existen algunas malignas. Cuando hayáis obtenido todas las respuestas, es hora de cerrar sesión. Le daremos las gracias a la presencia y esperaremos a que nuestro marcador se posicione en la palabra adiós. Entonces podemos quitar el dedo y procesar todo lo que ha ocurrido. Sin duda la Ouija esconde cierto misterio que nos despierta curiosidad por experimentar fenómenos paranormales. Ahora que conoces su uso, ¿te atreves a probarla?
Como muchos sabréis, los espíritus son de lo más caprichoso. Les gusta entrometerse en la vida de los demás, cambiándola por completo. Primero se adentran en tu casa y la ponen patas arriba. Después se introducen hasta en tu cabeza para que si con suerte te abandonan, te quedes con serios problemas de salud. Pero pongámonos serios. Hoy vamos a hacer una recopilación de algunas de las casas habitadas por los espíritus más terroríficos. Pero no hablemos muy alto, que cuanto más te acercas a su mundo, más fácil es que te encuentren. Un día del año 1991, una familia realizó el juego de la Ouija. Desde entonces comenzaron a notar extrañas presencias en su casa. El gas se abría mientras dormían, la lavadora se encendía incluso estando desenchufada y los objetos salían volando. Se dice que la Ouija sacó un trauma pasado de uno de los hijos y envenenó todo su entorno. También en 1991, la policía fue testigo de la presencia de unos espíritus. Al igual que en el caso anterior, todo empezó con la Ouija. A partir de ese momento, una de las hijas se enfermó con convulsiones, pero nadie sabía lo que le pasaba. Más tarde la niña murió. Tras esto, las cosas se volvieron aún más extrañas en la casa. Los objetos se movían, se escuchaban sonidos extraños e incluso un retrato de la niña fallecida se quemó. La familia llamó a la policía, quien confirmó la presencia de fenómenos inexplicables. La siguiente casa encantada es la de 3 jóvenes amigos que se mudaron a vivir juntos. Al principio parecía estupenda, sin embargo, los sucesos extraños no tardaron en llegar. Sentían continuamente que había alguien más. Un día, mientras veían la televisión, advirtieron una sombra cruzando el pasillo. Se quedaron petrificados, pero no le dieron más importancia. Días más tarde, uno de ellos volvió a ver una sombra que le sobrepasó y desapareció en la pared que daba a la casa de al lado, en la que en teoría no vivía nadie. Por último, vieron a través de la ventana una mujer en la casa de al lado. Esta llevaba el pelo corto peinado hacia atrás y una vestimenta masculina. Preguntaron al portero, quien les dijo que la casa estaba deshabitada y cerrada, pero la descripción coincidía con la de una mujer que vivió allí con su madre, hasta que esta falleció y la hija ingresó en una clínica por problemas mentales. Finalmente, el caso más reciente de espíritus en casa es el que le sucedió al dibujante Adam Ellis, quien fue contando sus aventuras en Twitter. Todo comenzó por la noche, cuando sufrió parálisis del sueño y vio como un niño con la cabeza deforme le observaba. En otro sueño descubrió que ese niño se llamaba David y que le podía realizar 2 preguntas que empezarán por Dear David. Desde entonces, a eso de medianoche, los gatos de Adam se inquietan y se acercan a la puerta. Lo último que se sabe de este misterio es que Adam logró fotografiar al niño mientras dormía. Las fotografías son demasiado inquietantes. En ese momento, Adam fue zanjando el misterioso asunto, aunque son muchos los que se preguntan qué ha pasado con el niño deforme. Hoy os traemos otra historia de fantasmas, pero no es una historia cualquiera. Se trata del poltergeist mejor documentado gracias a la presencia de muchos testigos. El fantasma de Enfield se manifestó en este barrio londinense entre 1977 y 1979 en la casa de Peggy Hodgson y sus 4 hijos. Una noche, los gritos de sus hijas Janet y Margaret despertaron a Peggy, quien fue corriendo a socorrerlas. Sus hijas no dejaban de llorar y le contaron que su cama había comenzado a sacudirse violentamente. Peggy las tranquilizó, asegurándoles que había sido una pesadilla. Al día siguiente, las niñas volvieron a gritar porque una silla se había movido sola. Aunque Peggy no veía nada, se llevó la silla para tranquilizarlas. Cuando estaba saliendo, escuchó unos fuertes ruidos. Encendió la luz, pero todo estaba igual. La volvió a apagar y los ruidos regresaron. Al encenderla de nuevo, vio que un baúl se había movido, y tras recolocarlo, este volvió a moverse. Los días siguientes, estos extraños sucesos se multiplicaron. Los muebles se movían, los juguetes volaban solos por la habitación, así que Peggy decidió llamar a la policía. Cuando llegaron, vieron una silla moviéndose y levantándose, y avisaron al periodista Graham Morris para que cubriera el suceso. El fotoperiodista notificó que cuando Janet entró en la sala, todos los objetos comenzaron a volar. Morris se puso en una esquina para tener perspectiva, pero nadie estaba lanzando los objetos. Cuando intentaba tomar una foto, una pieza de Lego se chocó contra su cabeza. Después realizó unas fotografías donde se veía a la niña levitando. Peggy contactó con Maurice Gross, experto en sucesos paranormales. Cuando llegó, los misteriosos acontecimientos pararon durante 3 días. Gross preguntó al espíritu si estaba jugando con él, y su respuesta fue una caja de cartón y una almohada contra la cara. Más tarde, otra periodista, Rosalind Morris, también cubrió la investigación. Una noche se encontraba en la casa con Maurice Gross cuando oyeron un estruendo en la habitación de los niños. Subieron y vieron que la silla había sido lanzada a la otra punta de la habitación. Los sucesos continuaban, volviéndose incluso peligrosos. Había interferencias eléctricas que averiaban las grabadoras de los reporteros. Aparecían charcos de agua. Los muebles se lanzaban por las escaleras y los cajones salían disparados. Se llegaron a ver llamaradas que desaparecían sin dejar marca. Un día, una voz ronca y masculina se escuchó en la habitación. Provenía de Janet, quien sentía que la voz surgía detrás de su cuello. Esta se identificó como Bill Wilkins y contó que había muerto a los 72 años, en la sala de abajo, dormido en una silla debido a una hemorragia. Su hijo confirmó esta historia. Cuando la voz surgía de Janet, ella entraba en trance y tenían que sujetarla debido a la fuerza que adquiría. A veces salía corriendo y se golpeaba la cabeza contra la pared mientras decía palabrotas. Llegó a tumbar de un golpe a un trabajador social más grande que ella. Una noche le administraron 10 miligramos de Valium, una cantidad excesiva para una niña. Al inyectárselo, vieron cómo salía de ella una suave luz.
Después de acostarla, se escuchó una fuerte explosión que procedía de su habitación. Abrieron la puerta y Janet había sido lanzada sobre una cómoda a 3 metros de distancia y permanecía en ella dormida. A pesar de ser acusadas de crear estos sucesos, la falsedad nunca se comprobó. Janet contó que el fantasma la utilizó, la levitó, habló a través de ella e incluso intentó matarla ahogándola con una cortina alrededor del cuello. Hay quien dice que esta actividad estaba relacionada con el interior espiritual convulso de Janet, que atravesaba la pubertad. Escribo esto porque estoy dejando de ser yo, y no sé cuánto tiempo me queda hasta desaparecer, ya que mi identidad está cambiando. Algo se ha apoderado de mí. Lo noto. Todo empezó el día que nos mudamos. Como mi padre cambiaba mucho de trabajo, esta era mi quinta casa. Era vieja pero estaba reformada, tenía su encanto. Debéis saber que yo no era como las protagonistas típicas de estas historias. Era feliz y tenía bastantes amigos. En la nueva casa tenía una habitación para mí sola. Pero desde que entré por la puerta, siempre estuve acompañada. Estaréis pensando que esta es una historia más de una casa encantada. Lo cierto es que estaba sellada por la huella del mismo diablo. Mi habitación no era muy luminosa, pero con una buena lámpara lo solucionaría. Colgué mis cuadros, coloqué mis libros y llené mi armario. Al acabar estaba tan cansada que me quedé dormida encima de la cama. Como mis padres no estaban, no tenía noción del tiempo. De repente me desperté al sentir que se abría la puerta de mi habitación. Entreabrí los ojos para ver si eran mis padres, pero no había nadie en la puerta. Volví a cerrar los ojos. Oí unos pasos que se acercaban a mí y de pronto noté cómo me cubrían con la sábana. No abrí los ojos porque no quería enfrentarme a lo que tenía al lado. Después me cubrieron la cabeza con la sábana y comenzaron a hacer fuerza en un intento de ahogarme. No podía reaccionar, pero cuando estaba quedándome sin aire, empujé con fuerza y me incorporé. No había nadie. ¿Todo había sido una pesadilla? La puerta estaba entreabierta y yo estaba un poco tapada. Era muy extraño. Eran las 3 de la noche y yo sabía que esto no era un buen augurio. De todas formas intenté no pensarlo y me metí en la cama. Al día siguiente me desperté agotada. Mi madre me abrazó, pero me deshice de ella de un empujón. Fue un impulso muy raro en mí. Sería el cansancio. Después aparecieron mis hermanos discutiendo y les grité para que se callaran. Me miraron y comenzaron a llorar, poniéndome más nerviosa. Después se fueron todos de casa y me quedé sola otra vez. Por fin. En la calle el cielo se nubló y comenzó a llover. Los rayos entraban por las ventanas. Después de un trueno, la luz se apagó y el perro no dejaba de ladrar. El exterior estaba muy oscuro y dentro de casa apenas se veía nada. Subí a mi habitación y encendí una vela. En ese momento escuché ruidos en la parte de abajo. ¿Mamá? Nadie me respondió. Los ruidos seguían. Llamé a mi madre, pero no me contestó. Apagué la vela para que no me descubrieran y me acurruqué en una esquina. Mi corazón latía a 1000 por hora. Oí cómo se abría la puerta de mi habitación. Todo mi cuerpo se encogió. Abrí los ojos, pero no había nadie. Sin embargo, yo sentía que había alguien escondido en la oscuridad, apoderándose de mí. No podía respirar. Una risa demoníaca surgió de algún lugar de la casa. Quise gritar, pero era imposible. De repente noté como algo me agarraba la cabeza. Esta me ardía. Conseguí pegar un grito y en ese momento las luces se encendieron. Mi respiración era muy agitada. Me levanté y recorrí la casa, mirando que todo estuviera en orden. Todo estaba intacto, hasta que llegué a la cocina y vi a mi perro tumbado en el suelo. Me acerqué a él y no respiraba. ¿Qué había pasado? Me puse a llorar. Después, una risa tan diabólica como la que había oído hace unos minutos salió de mi boca. Nunca pude explicar lo ocurrido. Desde entonces, cada vez que me quedo sola, los ruidos vuelven. Siempre recibo golpes que van absorbiendo mi alegría, haciéndome más despreciable. Aún así, deseo quedarme en la oscuridad de mi habitación para no estar sola. ¿Y tú qué? ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal? Déjanoslo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides ver los otros vídeos de Creepy Club. Hasta el próximo recopilatorio.